Desde su llegada al poder, el 1 de enero de 1959, el naciente régimen comunista cubano sembró el terror como base para perpetuarse en el poder. Fueron instaurados los denominados tribunales revolucionarios, con condenas preestablecidas, carentes en muchos casos de pruebas incriminatorias y con un denominador común: la imposibilidad del ejercicio de una defensa justa. Decenas de miles de hombres y mujeres fueron confinados a largas condenas y otros miles fueron ejecutados en los paredones de fusilamiento. El llamado proceso revolucionario intentó justificar los fusilamientos dándoles un matiz legal. La Ley de Reforma Constitucional de junio de 1959 estableció la posibilidad de aplicar la pena de muerte por fusilamiento a los culpables de delitos contrarrevolucionarios, terminología empleada por el régimen para calificar cualquier acto en su contra. El naciente régimen comunista instauró los procesos sumarios, los fusilamientos instantáneos, la tortura psicológica, el encarcelamiento indefinido. Entonces me llevaron para el cementerio. Me llevaron con un pelotón allí. El pelotón era igual que si fuera normal, todo el mundo. Y me pararon allí y me dijeron: si hablas, queda vivo, si no te vamos a matar, aquí está el paredón. Bueno, me puedo ir, ¿no? Dijo: atención, y paró todo el mundo. Y yo, hicieron la mano atrás, sí. Atención, porten armas, sí. Apunte, dispare, pra. Yo dije: bueno, me mataron, pero era de salva. Ahí yo me vi muerto. Yo dije: bueno, porque ellos me hicieron la pregunta: ¿no vas a hablar? No. Y la palabra mía fue: lo único que yo siento es que esta revolución, la cual yo ayudé y cogí muchos golpes y me sacrifiqué, sea la que me vaya a fusilar hoy. Prácticamente, desde la llegada al poder comenzó la oposición al naciente régimen. Primero, se produjeron enfrentamientos cívicos y se gestaron los primeros grupos de la resistencia. A mediados del mismo año 1959 comenzaron los alzamientos, añejo recurso del pueblo cubano contra las dictaduras, porque ya se vislumbraba el rumbo totalitario de la revolución cubana. Comenzaron los primeros enfrentamientos, cayeron en combates los primeros guerrilleros. Recuerdo también la muerte, que me impactó mucho, de Lorenzo Ramírez Monteliel. Ese muchacho era un muchacho joven, de la raza de color de Caracusey, alzado de los primeros alzados que tuvo el Escambray. Estaba bajo las órdenes de Osvaldo Ramírez, pero a la misma vez era el segundo Osvaldo. Eso sería por enero
13, 14. Él fue herido, creo que fue el día 18, fue herido en el pecho y en la cabeza. Se fajó como un león, Después que él traía un M3 y cuando los magazines, las balas se le terminaron, cogió una 45 que traía y se fajó ya herido, pero bueno, ya herido, se fajó con la pistola. Luego más tarde cayó, no podía más y cayó, ya no podía más. Gracias a Dios pues fue rescatado a pesar del volumen de fuego que había en ese momento. Lo pudimos rescatar y llevarlo para el campamento de Pitajones, donde se le dio sepultura. Los combates se hacían cada vez más intensos. Víctor Chiche Gámez, uno de los jefes de la guerrilla, vio morir a su lado a varios de sus compañeros. En el combate de Jovero, 28 de enero de 61, íbamos a pasar el cerco. Habíamos elementos de 3 columnas, la columna 4, la columna 3 y elementos de la columna 2. Nosotros fuimos los que íbamos a partir adelante el cerco. Yo fui comisionado para dirigir esa operación. Estábamos situados detrás de una loma pequeña, estábamos protegiendo de la luna, que estaba la luna muy clara, y entonces salimos a explorar el cerco, alrededor de 10 o 12 hombres, entre ellos Ismael, el látigo negro, y yo que salimos al frente a explorar el cerco. En ese momento, ellos nos vieron a nosotros primero y nos atacaron, y en ese momento perdimos a Ismael, perdimos al capitán. En ese momento yo asumo la jefatura de la columna y seguimos operando. Entonces ahí perdimos a este hombre, un gran combatiente de la raza negra, gran patriota, luchador, que yo los recuerdo todos los días, por mi gran compañero, por un gran ser humano, un gran patriota. Cientos de hombres y mujeres vieron apagarse sus vidas combatiendo a las milicias revolucionarias. Quienes hoy cuentan la historia ven con pesar no poder recordar en muchos casos los nombres de sus hermanos de lucha, que eran conocidos a veces por un mote, un sobrenombre o un apodo. En un lugar que se llama la Loma de Laura, allí, que eso se conocía allí en las lomas, eso como esos lugares, esos nombres así, en la Loma de Laura fue, que ahí hirieron como 4 o 5. Así de gravedad, hirieron uno que se llamaba Tacoronte, de La Habana, que tuvimos que arrastrarlo un poco, ¿no? Y cuando vimos que ya no se podía, había que dejarlo, porque era demasiada la sangre que estaba botando. Y como que ahí se acostumbraba, ya se acostumbraba, ya estaba tan conseguido el problema de que si estaba herido de muerte, ellos decían, había que decir, no, dale tú, escápate. Eso era lo que había allí. Él cae herido ahí, porque cuando la milicia nos sorprendió a nosotros cogimos barranca abajo. ¿Ve? Había que cogerlo, estábamos arriba en la loma, y de allá arriba nos sorprendieron y cogimos, buscando el lugar más bajo, para poder salir caminando, porque era de la única manera, porque en los llanos no se podía caminar parado, había que buscar esos lugares para poder salir. Entonces ahí lo hieren ahí cuando ha brincado una cerca que había para coger la zanja, por ahí para abajo. Lo hirieron ahí, nosotros viramos para atrás, lo cotejamos, le rompimos la camisa para poderlo amarrar, para que no echara tanta sangre, pero era demasiada sangre que estaba echando, entonces él mismo decía también, no, váyanse ustedes, que yo voy a ver cómo escapo. Esto fue lo que nos dijo él. José Ramón Fernández Vera fue uno de los enlaces entre la guerrilla y la clandestinidad. Fue hecho prisionero, pasó 12 años en las cárceles castristas y vio partir a decenas de sus compañeros de lucha. Me encontraba en la carretera de Camajuaní, en la seguridad del Estado, que caigo preso el día 21 de mayo del año 63, cuando me encuentro con la causa
de Gustavo Augusto Sajén en unas guerrillas que operaban en la zona de La Esperanza, de cuyo combate eran 35 hombres y mataron 27. El resto se encontraba en la seguridad del Estado, donde mismo me encontraba yo. Un 25 de mayo del año 63, los condenaron a muerte. A las 7 de la noche los sacaron para fusilarlos. Entonces Freddy Bernal, ya en los últimos momentos se ponía el sol y había una sequía muy grande, y le dijo a Ovidio: mira, Ovidio, es la bandera cubana, se reflejaba por las claraboyas de una ventana, el rojo del cielo parecía la imagen de la bandera cubana que nos viene a saludar por última vez. Poco después, un oficial llamado Conesa, eran 3 o 4, lo sacaron y pasaron por la celda número 9, que era la primera celda que se encontraba frente a la puerta de salida. Entonces pasaron y me dijo Freddy: hasta nunca. Gustavo Adolfo Sajén era jefe de la guerrilla que quedó vivo, hasta nunca. Y Ovidio Perdomo me dijo: hasta nunca, y me dejó un cinto donde decía: mira, si vienen a buscar mis pertenencias y tú estás vivo, le entregues este cinto. Leí con curiosidad y decía: mamá y papá, perdónenme por lo que los he hecho sufrir, cuiden a mis hijos. Pero en la celda número 9 conmigo se encontraba José Rodríguez Peña, un hombre de 50 y pico de años, y cuando lo sacan tenía un brazo desbaratado, que lo habían partido el brazo y no lo llevaron a curar. Estaba como si hacía un animal vendado. Entonces cuando lo sacan, se para cuando lo sacan por la noche, se para y me dice: muchacho, si tú te salvas, porque estos hijos de matan a cualquiera, tú le dices a mi familia que su papá va a morir como un hombre. Y te recomiendo a ti, si no te fusilan, que de estos señores que hoy me van a fusilar a nosotros, no puede quedar uno vivo. Muchos exveteranos de la lucha contra Batista, que sentían que los principios por los que habían arriesgado sus vidas eran traicionados por la llamada Revolución Cubana, comenzaron a conspirar nuevamente. El Movimiento de Recuperación Revolucionaria, el Directorio Revolucionario Estudiantil, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el Movimiento 30 de Noviembre, Unidad Revolucionaria, entre otras organizaciones clandestinas, agruparon a lo largo y ancho de la isla a miles de hombres y mujeres. El régimen castrista desató una feroz cacería en su contra. Los procesó en los llamados tribunales revolucionarios, en juicios sumarísimos, con condenas preestablecidas y sin derecho a una defensa justa. El día del juicio en la cabaña es un día muy tétrico, sobre todo cuando nosotros sabemos, como decíamos, que iba a haber paredón, que iba a haber palo. Ese día la guardia se redobla o se triplica. Ese día por la mañana los abogados no los dejan entrar, en aquel entonces. Ese día en el bitafón, o sea, en lo que es el sistema de audio del penal, se llamaba inmediatamente a la causa tal, fulano, 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 que se presenten vestidos en la puerta del penal a las 11 de la mañana, a las 12 del día. Y de ahí salían en lo que le llamamos una cordillera a pie hacia lo que era el polígono de la antigua fortaleza de la Cabaña, que ahí donde estaba el teatro del antiguo ejército de Cuba, y ahí en el teatro era donde se efectuaban los juicios. Las condenas a la pena de muerte por fusilamiento se convirtieron en algo cotidiano. En el paredón de fusilamiento había un montículo, como lo usan los pitchers para tirar, en los cuales ellos se apoyaban el pie, y eso está a 4 metros de la persona que ellos van a matar. Son 8 soldados con 8 FALs, calibre 308, los 8 están cargados y los 8 están puestos allí. A la izquierda de ellos hay un círculo trazado, como se traza con yeso, en el cual va a estar como en la pelota, y ahí está el oficial que le va a dar el tiro en la cabeza cuando caiga la persona. Y atrás del oficial está un médico militar.
ellos tuvieron que esperar a que viniera el tribunal, porque siempre todos están comprometidos, no solo los cadetes, no solo todos, sino el tribunal, y el tribunal de apelaciones tiene que estar ahí junto con el fiscal para ver la sentencia cumplirse. En La Habana, la fortaleza de la cabaña era la plaza escogida, el foso de los Laureles, el lugar donde miles de jóvenes fueron ejecutados. De acuerdo que aquella mañana cuando iba a juicio, todos los que estuvimos con nosotros en la cabaña sabemos cómo era el proceso, ¿no? Primero te llaman por los altavoces aquellos que metían miedo y decían, causa tal del año tal, prepárense. Y si la calle estaba mal, estaba mucha actividad de explosivos y eso, pues sabía todo el mundo que el que le tocara juicio en esa época, no importaba la causa que tuviera, lo iban a matar. No importaba. Yo vi matar a un señor allá mayor como 60 años porque había escondido a una persona que estaba prófugo. Lo mataron. También el caso de Mato, que lo fusilan allí, era del MRP, y la señora va a la visita en estado. Y cuando estaba buscando ella, la habían matado 2 días antes y no lo habían avisado, y ahí se desmayó la señora en estado y todo. Esas cosas uno tiene que vivirlo y son inolvidables para uno. Uno va a morir con ese tipo de recuerdo y la impotencia y la ira de no poder hacer nada. Estando en la cabaña, en 3 días, fusilaron a 7 personas. Pero lo más impresionante que fue el asesinato de Juan Carlos Álvarez Jaballí, porque era completamente inocente y ellos lo sabían. Y en el interrogatorio le dijeron que le escribiera a su cuñado y le dijera que se entregara, porque si él no se entregaba lo iban a fusilar. Ellos sabían que Juan Carlos, que le decíamos Bebo, era inocente. El día el 20 de enero fue el juicio. Él le había escrito a su cuñado y le dijo, no te entregues porque a ti te van a fusilar. A mí no me pueden hacer nada porque ellos saben que yo soy inocente. Pasó el juicio, le pidieron petición de pena de muerte. Él se despidió antes del juicio de mí, me dejó su jarro, una cuchara, una frazada y una toalla para otro compañero que viniera, como habíamos hecho con él cuando él llegó. Y me dijo, al abrazarme para despedirse para el juicio, me dijo, mira, quédate con esto para que ayudes a otro que llegue aquí, porque yo posiblemente del juicio salga absuelto. Él se fue confiado, no así Carlos Manuel Matos, que me había confesado que él sabía que a él lo iban a fusilar porque su chofer era el infiltrado, por lo tanto sabía todos los movimientos de él. Ese día fueron los dos, pidieron 5 penas de muerte en esa causa. A los otros los condenaron a 30 años y a Juan Carlos y a Carlos Manuel Matos fueron condenados a la pena de muerte por fusilamiento. Carlos Manuel Matos se despidió de nosotros y nos dijo, ocúpense de mi hijo, porque su esposa estaba a punto de dar a luz. Nos pasaron para las celdas donde estaban los condenados a muerte. Habíamos como, no recuerdo bien, 12 o 15 entre nosotros. Y habían 2 celdas separadas de un pasillo, ¿no? Y enfrente había 2 o 3 celdas más. Allí estaban 3 individuos que iban a ser fusilados esa noche: Balbino Díaz, Julio Antonio Yebra, que era estudiante de ingeniería, y José Mesa. Lo sacaron y lo llevaron a juicio. Cuando regresaron como a las 2 horas, serían como las 12 de la noche, venían los 3 con la pena de muerte y se había pedido una apelación a por cada uno de ellos. Apelación que duró 30 minutos más o menos. En 30 minutos ya regresaron y dijeron que la apelación había terminado y que estaban condenados a pena de muerte. Entonces, contrario a las cosas que se daban y que se dieron después,
Balbino pudo hablar con la madre antes de que lo fusilaran. Y la madre le dijo: mi hijo, te dije que no te metieras en nada, pero ya que te metiste, muérete como un hombre. El recibir una petición fiscal de pena de muerte prácticamente equivalía a la sentencia final. Unas pocas horas que se hacían interminables, donde los condenados se refugiaban en sus compañeros de causa para desahogar sus sentimientos. El 7 de marzo de 1961 fusilan a Bienvenido Infante y a Tladamés Amador Cruzata. Como hacen ellos, el día anterior le dieron la petición fiscal de pena de muerte, porque te la dan el día anterior para que tú toda la noche estés pensando que te van a fusilar, porque la petición fiscal equivale en la cabaña a que te van a fusilar. Entonces esa noche estuvimos toda la noche hablando, Bienvenido y yo, porque dormíamos en la segunda en el segundo piso de las literas. Él y yo estuvimos hablando toda la noche de cómo él no había dado un beso a su esposa, cómo él no había dado un beso a su hijo, qué iba a pasar con su familia. Yo convencido de que no lo iban a fusilar porque no había prueba ninguna, ni lo habían cogido con dinamita, ni lo habían cogido con nada. No durmió en todas las noches. Entonces tempranito por la mañana y se vistió y se puso... Y digo: Bienvenido, ¿para qué tú te afeitas tanto? Dice que quiero morir bonito. Y esa palabra nunca me se ha embullado a mí. Me dijo: es que quiero morir bonito. Entonces partió y no lo vi más. Ya cuando primero lo llevaban ahí a la oficina, sentían los disparos porque es por grupo. Viene el carrito, todos se acuerdan, tiene el carrito, llevan a la gente, la descarga, el tiro de gracia. Y entonces nos hizo así, porque ves así, más o menos cuando salen, nos hizo así a nosotros que estábamos en la reja, ¿no? Te podrás imaginar que esos son imágenes y recuerdos inolvidables para nosotros. El estar en la cabaña era lo más doloroso, porque estaba uno pensando nada más que llegara después de las 9 que empezaban los fusilamientos. Era uno atrás de otro. Era algo muy doloroso. Pensar nada más que amigos de uno fueran al paredón por haber defendido la libertad y oír: ¡viva Cuba libre! ¡Viva Cristo Rey! Y un tiro de gracia después de los tiros de... Era muy duro. Por lo menos para mí, que yo quería, luché con todo sentimiento por la libertad de Cuba, y ver morir a mis amigos, a mis hermanos, era algo muy doloroso para mí. En el exterior se preparaba una invasión armada a la isla. Miles de exiliados cubanos se sumaban a sus filas. En la isla, el clandestinaje y las guerrillas se enfrentaban al régimen castrista. Este empleó a más de 70.000 efectivos agrupados en las milicias revolucionarias, una fuerza especial denominada Lucha contra Bandidos, y unidades del ejército que incluían naves aéreas para realizar lo que denominó la limpia del Escambray. Que la noche para nosotros era muy importante para poder escapar. En la finca de la Felicidad habíamos lanzado un terreno grande, entonces ahí acabamos de tener un combate y nosotros salimos junto con un ganado que se había espantado con el tiroteo, y salíamos junto con el ganado ese, y llegamos bajando una cuesta de un potrero. De enfrente de nosotros, del monte, salía un grupo de milicianos. Durante los combates del día yo oía hablar de algo de 21, de que más o menos que yo suponía que era el batallón de ellos, porque lo estaba oyendo ellos hablando de eso. Y cuando nos dan el alto, que no dice quién somos nosotros, porque nosotros nos confundíamos, porque estábamos vestidos de verde olivo y teníamos armas de todo tipo. Entonces, yo digo el 21, pero entonces ellos, primero me dicen: ¿quién son ustedes? Yo somos milicianos. Dicen ellos: ¿qué batallón? Yo digo 21. Dicen ellos: ¿cómo? Entonces yo me doy cuenta inmediatamente que estoy confundido, que no es el 21, entonces debe ser el 121. Y digo: no, es 121. Y entonces ellos se fueron y dicen: bajen para ser reconocidos, y bajamos hasta un lugar, una cañada que nos perdíamos de vista momentáneamente. Cuando llegamos a la cañada, salimos entonces corriendo cañada abajo, el grupo que había, ya vimos un grupo ahí de unos 10 o 12, y entonces de pronto nos salen de frente ellos, la milicia, y nos ponen las pepechadas casi a 4 pies de nosotros. Yo tengo en ese momento una Thompson,
y ya había tratado mucho parque, y inclusive le había puesto sacado la pala de la pistola y le había puesto un cargador de la ametralladora. Y entonces, Inocencio Roda, que iba al lado mío, que llevaba una carabina M1 en la mano, cuando ellos nos dan el alto y nos apuntan ahí a quemarropa, yo inmediatamente me lanzo de lado disparando, y Inocencio cambia el M1 que tiene para la mano izquierda y saca la pistola. Entonces le metieron 18 tiros en el pecho. Lo vi caer así ahí abajo. Yo sigo medio enredado, lo veo que me fui de lado bajo el tiroteo ahí, y entonces lo vi en ese momento. Lo vi, ¿cómo se llama?, cayendo bajo las balas ahí de ese plan de allá. La invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961 precipitó uno de los meses más sangrientos en la historia de Cuba. Nos caímos presos el 27 de marzo de 1961. Virgilio Campanería, Alberto Tapia Ruano y yo. Y estuvimos en el G2 3 días más o menos. Después fuimos a la cabaña y el juicio nuestro fue el 17 de abril de 1961, el día de la invasión por Bahía de Cochinos. Nos llamaron a juicios tempranito esa mañana. Ya habíamos oído que estaban desembarcando por Playa Girón. Todavía estaban combatiendo. El juicio fue por mediodía, al atardecer, a las 2 o las 3 de la tarde. Los tanques de la cabaña estaban saliendo rumbo a Girón, y ahí fue nuestro juicio. El juicio demoró 20 minutos. El Pelayo Paredón era el presidente del tribunal y Flores Ibarra era el fiscal. De ahí salimos directo para la capilla. La capilla es una sección de la fortaleza de la cabaña que meten nada más a los que van a fusilar. Nos metieron a nosotros y en total habíamos 9 esa noche. La noche la pasamos ahí y empezaron a sacar a fusilamiento como a las 2 o las 3 de la mañana, quizás un poquito más. Iban sacando uno a uno de las celdas. Esa noche fusilaron 8. Los compañeros causa míos tenían 21 años, yo tenía 18. Ellos eran estudiantes de la Universidad de La Habana y murieron creyendo que era el fin, porque la invasión creíamos que iba a dar con el traste con Fidel, y murieron contentos. A Virgilio fue el tercero en salir, y nosotros oíamos los tiros de gracia, y a él le dieron 3 tiros de gracia. Después el que vino atrás fue Tapia Ruano. Después siguieron, ya les digo, hasta 8 esa noche, y quedé solo. Durante el juicio recuerdo poco por el hecho de que una hora antes me había enterado de que a mi esposo le pedían la pena de muerte, cosa que en un juicio revolucionario generalmente es un hecho ya. No hay casi chance de que haya ninguna justicia, por supuesto, ni ninguna prueba. Lo poco que recuerdo es que aquello fue, más vale que los hubieran sacado y los hubieran matado inmediatamente sin el juicio. Hubiera sido casi más humano, porque fue una muestra de falta de respeto tan absoluta a la vida humana que fue aún todavía más doloroso de tener que atravesar aquello. Allí el tribunal jugó a las bolitas de papel, hizo chistes, conversó, hacían como pequeños crucigramitas. Estuvieron 12 horas entretenidos, completamente ajenos a lo que estaba pasando, a las declaraciones de los abogados, de los reos, de los acusados. A los abogados se les decía constantemente que era irrelevante que se sentaran, no tenían manera de ofrecer ninguna defensa. Mientras tanto que ellos jugaban y se distraían todas estas horas, como les digo, 12 horas, alrededor del salón del juicio, había una muchedumbre como de 200 personas, casi todos
milicianos, etcétera, o familiares de milicianos que los llevan allí para que presencien el circo por afuera. Ellos gritaban aquello era dantesco, gritaban cada 2 minutos, ya si sea asesinos o paredón o por rato, ¿no? El fiscal, que sí mandaba a callar inmediatamente a los abogados, no mandó a callar a la muchedumbre en ningún momento, los dejaba un rato que se entretuvieran y que gritaran todo tipo de improperios, de insultos, etcétera, en el medio del juicio, para añadir a esa última agravio o lo que sea. Al terminar el juicio, en un momento dado, los 7 condenados a muerte estaban sumamente serenos, estaban muy tranquilos, casi como si les hubieran puesto una mano de Dios arriba, etcétera. Y la única frase que mi esposo me pudo decir en el juicio fue que me estuviera tranquila, que todo el mundo se muere algún día, poco antes o un poco después, que por lo menos él sabía por lo que moría. El desembarco comenzó el 17 de abril de 1961. Los miembros de la Brigada 2506 hicieron contacto de inmediato con las fuerzas castristas. En los combates de Playa Girón y Playa Larga, más de 70 brigadistas perdieron la vida. El batallón 1 era el batallón 1 paracaidista, y en el cual yo me enrolé enseguida. Y nos hicimos paracaidistas ahí en la montaña de Guatemala. Pues a nosotros nos dividieron en grupos. Por ejemplo, yo me tiré en San Blas. Me escogieron a mí para ir a cuidar a 2 observadores avanzados, uno de los paracaidistas y uno de armas pesadas. Hacer compañía, sobre todo de paracaidistas. Y ahí pues tuvimos aquello de que estábamos de observación y por cosas de la vida nos vieron. Entonces ahí nos abrieron tiros, venían como 10 tanques, pero los que nos abrieron tiros son los de ellos que vienen adelante buscándonos a nosotros. Y entonces nos entraron a tiro y pero pudimos zafarnos. Manejando un camión con los que íbamos nosotros, y yo había bajado para hablar con el jefe mío, y entonces en ese momento cayó un proyectil enemigo y hizo tierra ¿cómo se llama? Ese camión, y él estaba, yo creo que ya sin vida, estaba destrozado todo. Y la única cosa que me quedó es ¿qué hago con él? Y entonces estaba conmigo un supuesto enfermero, que era un compañero nuestro que estaba estudiando medicina en la Universidad de La Habana. Y le dije, chico, mira, quédate con él, trata de ver cómo lo salva, por favor, que esto es demasiado. Si yo me acabo de bajar de ahí y me lo matan a él y yo sigo vivo, chico. Bueno, él se quedó, y yo tenía que seguir las órdenes que tenía de seguir adelante con los compañeros míos, y así fue. Las fuerzas gubernamentales hicieron prisioneros a alrededor de 1.100 brigadistas. 179 de ellos fueron trasladados desde Girón hasta La Habana en un camión rastra totalmente sellado. Yo oí una voz que dijo, Osmani Cienfuegos. Entonces yo me paré y dije, Osmani Cienfuegos, ¿y quién es Osmani Cienfuegos? Y él estaba sentado en una sillita con una mesita delante para coger los nombres. Y me miró y dijo, yo soy Osmani Cienfuegos, porque... Digo, no, chico, yo porque quería verle la cara y conocerlo. Y si tú, ¿cómo te llamas? Digo, yo me llamo Juan González. Y dice, ¿dónde tú eres? Digo, yo soy de Miami. Y me dijo, usted es de los imperialismos, de los embutidos de los imperialistas. Entonces me dijo, llévaselo para que se muera. Y eso me coció a mí, digo, bueno. Y cuando salgo me encuentro la rastra ahí abierta. Cerraron la rastra y lo que había dentro era un ganado. Ahí estaba este compañero, pues, Calviño, que tenía unas esquilas de armas en la espalda, que lo habían acostado adelante, lo que es adelante de la rastra, no allá, atrás de la cuña. En esa parte estaba acostadito ahí, con ese dolor y esa sangre. Y entonces cuando tú cierras la puerta, aquello fue oscuro, negro, ahí no se veía nada.
Era nada más que gritería y lamentos y esto, y ¿cuándo iremos? ¿Cuándo iremos? Nada. Y aquella rastra empezó a caminar a paso lento. No se sabe para dónde iba. Y entonces empezó el sudor, el calor, el sufrimiento, el tiche que yo tenía abajo. Quítatelo, tíralo en el suelo. Era orine, era sudor, era condensación interior, ¿tú entiendes? Y aquello tú lo cogías, lo chupabas y te lo echabas en la boca. O a lo mejor era tu pulón, o era el de otro, o era el orine de otro, o el sudor de otro. Como a la hora y media, a las 2 horas por ahí, se oye la voz de que aquí se murió un compañero. Entonces, uno que murió. Y sigue la rata andando, o sea, pues muchos gritaban que se estaban ahogando y otros que... es normal, todo el mundo nos daba por lo mismo. La gente, a mí me dio por ponerme ahí, aguantado ahí y a rezar. Y entonces, de buena primera, ya no podíamos más allá, ya otro que se murió por aquí, y aquí se murió otro. Y ya, tú estás viendo que es como una escalera, ¿no? Y entonces después oí una conversación atrás de mí, que, ¿cómo se llama? De compañero mío, Moisés Santana González. Entonces yo lo cogí y le dije, ven para acá Moisés, ven para acá conmigo, lo arrastré un poco. Yo no podía, yo estaba ya estrenado. Y entonces le empecé a hablar y le di masaje en la espalda y empecé a hablar con él. Entonces yo empecé a hablarle y decirle, tú sabes, cosas de... para darle ánimo. Y entonces él empezó a hablarme y yo le dije, mira, no nos vamos a morir, pero si nos morimos nosotros somos, tú sabes, somos soldados de Cristo y nosotros venimos por una cosa justa. Y si nos toca morirnos, pues nos vamos a morir. Pues entonces me dice a mí que él no se quería morir. Dice, no, yo no me quiero morir. Entonces, ¿sabes? Me dio una palabrita que le vino en ese momento a él, que él estaba muy enamorado de su esposa, que la mujer era muy, muy bonita y que todo lo otro, y que la quería mucho, que no se quería morir, él no tenía hijos. Y de buena me hizo... Y le volví a dar 2 galletas así, y sacudirle y darle masaje, y ya no me contestó más. Tras más de 10 horas de camino, el camión rastra llegó a su destino, el Palacio de los Deportes o la Ciudad Deportiva, en La Habana. 9 de sus ocupantes llegaron muertos, asfixiados. Un nuevo crimen del totalitarismo. Entonces, oí que dijeron que estábamos en Goicuría. Coño, estamos en Goicuría todavía, no sabía si era de día o de noche. De ahí, no, que aquí no es, que llévenselo para otro lado. Nos llevaron para el Príncipe, que tú sentías cuando la rata iba subiendo la loma del Príncipe. ¿Tú me entiendes? Dije, bueno, que ya llegamos. No, tampoco. Vuelvan a salir. Bueno, a conclusión, como las 10 de la noche, nos vinieron a parquear en el frente del Palacio de los Deportes. Cuando aquella puerta se abrió, es como cuando tú abres un ganado, lo vas a sacar de adentro de un camión, y aquel ganado se tira de esa rastra desesperado. Los gritos, los lamentos. Entonces de ahí para adentro, claro, toda la escolta, los milicianos, ahí no te dejaban moverte, dale para adentro. Y nos metieron allí en el Palacio de los Deportes, y después nos enteramos que dentro de la rastra había 9 muertos. La historia del presidio político cubano recoge uno de los más crueles, despiadados e inimaginables episodios de esta gesta. Decenas de prisioneros políticos murieron asesinados en los campos de trabajos forzados, otros a causa de las torturas, bayonetazos o simplemente optaron por el suicidio ante los inhumanos tratos. Ya después que estaba preso, la experiencia más mala que pasé fue la de Carmelo Barrio, que fue una huelga, fuimos unos cuantos, y a los 19 días se pidió, le dio un stroke y la mitad del cuerpo nada más no la movía. Y llamamos al soldado y le dijo, mire, ese hombre se está muriendo. Y él dijo, dile que si no se quita de la huelga, no le damos asistencia médica. Y le preguntó Pire, uno que estaba conmigo, Martín Hernández, Pedré, dice que si no te quita, no te da asistencia. Y él con la otra mano, quédate con la otra, hacía que no. Y a los 19 días se lo llevaron y murió. Esa fue una experiencia muy dura para mí, ver un compañero ahí que no pudimos hacer nada por él. Éramos 112 personas, nos sentaron en los banquetes por orden alfabético. A mí me tocó estar al lado de Ángel Posada Gutiérrez. Ángel Posada Gutiérrez fue capitán del Ejército Rebelde, perteneció al grupo de Aldo Vera. Cuando Aldo Vera decidió romper con la revolución, él también rompió con la revolución.
perteneció a los grupos de infiltraciones de apoyo a Bahía de Cochino y fue arrestado el 9 de abril de 1961. Dicen que hubo una delación, me consta, porque uno de los que entró infiltrado, Pedro Sergio Cuellar, nos fue acusando uno por uno a los 112 que estábamos en aquel juicio. Ángel Posada Gutiérrez fue condenado a la pena de muerte por fusilamiento. En la primera fila, su novia, embarazada de él, Norma Albuernes, con 8 meses de embarazo. Norma Albuernes llevaba en su vientre el hijo de Ángel Posada Gutiérrez. Cuando Flores Ibarra ratificó la pena de muerte por fusilamiento para él, para Braulio Contreras Mazó, para Rojas Castellano, Ángel se viró hacia mí y me dijo: Cari, no voy a ver a mi hijo nacer, asegúrate de que él sea un hombre libre, y que si no nace libre, luche por la libertad de su patria. A Norma no le permitieron despedirse de Polín. A mí prácticamente me impidieron tomarle la mano y darle un beso. Aunque yo no había tenido mucho trato con él, sí nos habíamos conocido. Habíamos tenido una relación cuando comenzamos juntos en el MRR. Yo lo vi partir al paredón, con la frente en alto, pensando en el hijo que no iba a ver, muriendo por la libertad de Cuba. A Tony Chao Flores se le dio a conocer en una de las primeras revistas bohemia después del triunfo de la Revolución Castrista. La revista proclamaba a Tony, a los 18 años, teniente de las guerrillas del Escambray en la lucha contra Batista, como un ejemplo de la juventud cubana. Chao Flores comenzó a conspirar contra Castro en 1960, llegando a ser uno de los combatientes más audaces del clandestinaje. Fue herido en un enfrentamiento con la policía política. Una de sus piernas fue amputada y junto a Hugo Soria, su compañero de lucha, fue condenado a morir fusilado en los fosos de la Cabaña, donde una audiencia se entregó a ver la ejecución. Tito Rodríguez Olmans pudo entrevistar, años más tarde, a varios de los testigos oculares del fusilamiento y reconstruir los hechos. Como a eso de la 1 de la mañana ya estaba el circo todo formado, y entonces en lo que le decíamos nosotros un carrito celular, que era una guaguita Volkswagen, sin el silenciador, sin el muffler, vino y recogió a Hugo Rodríguez Soria. Fue con Moya, que era el oficial, llegó allá, lo bajaron por las escaleras, unas escaleras medievales. El foso tiene una altura de alrededor de unos 15 metros. Y entonces lo pararon, dieron las voces: atención, pelotón, orden, arma, paren, apunten, fuego. No se oyó Viva Cuba Libre y Viva Cristo Rey, porque ya en ese momento a los que iban a fusilar le ponían un pedazo de tape en la boca para que no pudieran gritar Viva Cuba Libre, y estaban esposados en la espalda. Franco se dirigió hacia Hugo, que estaba en el piso, y sonó el tiro en la cabeza. ¡Ta! Es el tirito que le dan en la cabeza, y el médico lo pronuncia que ya está muerto. Entonces fueron a buscar a Tony. Tony era un cubano 100% bravo, al igual que Hugo, pero era una salación con una sola pierna. Le dijo horrores en capilla a todos los que lo fueron a buscar, desde asesinos, traidores, etc. Y entonces parece que Moya quiso hacerse el gracioso ante la multitud, y cuando llegó la jaulita con él, que lo apearon, que Moya era el oficial que lo iba a llevar hasta el paredón, donde había un palo, que allí nunca amarraban a nadie, porque todos los que han fusilado allí lo fusilaban a la derecha del palo, porque se paraban como hombres frente al pelotón, no había que amarrarlo. Moya, cuando llegó a las escaleras, le quitó las muletas y le dio una patada en la espalda a Tony. Tony rodó por todas esas escaleras hasta que llegó al fondo del foso. Allí nosotros sentíamos unas carcajadas que no sabíamos ni podíamos concebir lo que estaba pasando. Esa multitud se estaba riendo
de ese muchacho que no tenía camisa, que estaba con unas muletas y que le habían puesto una venda en la boca. Tony empezó, muy orgulloso, a arrastrarse hacia el palo. Y nosotros oíamos, y todos los que estábamos ahí, nunca podremos olvidar ese coro diabólico que decía: arrástrate, gusano, arrástrate, arrástrate, imperialista, arrástrate, arrástrate, y una serie de malas palabras y de groserías. Hasta que Tony llegó, se agarró al palo, subió él solito y se paró como un hombre frente al pelotón de fusilamiento. Y le hizo así, como en señal de que tírenme aquí al pecho. Le dieron la descarga y después le dieron 3 tiros en la cabeza, porque no se murió del primer disparo, ni del segundo, ni del tercero fue que lo pronunciaron muerto. La cabeza se la deben haber desbaratado porque Arsenio Franco usaba una Colt 45 niquelada, y 3 balazos en la cabeza de 45 son devastadores. Una de las últimas grandes organizaciones del clandestinaje en Cuba fue el Frente Unión Occidental, que auspiciaba focos guerrilleros y operaciones clandestinas en 3 provincias del occidente cubano. Al ser desintegrada esta organización, centenares de obreros, amas de casa y campesinos fueron arrestados. El jefe de la misma, Esteban Márquez Novo, prefirió suicidarse antes de caer en manos de la seguridad del Estado castrista. 27 cubanos fueron fusilados en esa causa. Dictaron 4 penas de muerte. Las penas de muerte fueron para Carlos Manuel Báez Fernández, en ese momento con 21 años de edad. Para Vicente Cuevas Pi, que en ese momento tenía 32 años. Para Juan Manuel Suárez Cruz, que en ese momento tenía 28 años de edad. Y para Salvador Suárez Fernández, que en ese momento tenía 34 años de edad. Estas personas, excluyéndome a mí, que me conmutaron la pena de muerte por 30 años, fueron esa noche o esa madrugada en la misma jaula, desde Consolación del Norte hasta la cárcel de Pinar del Río, un aproximado de 60 kilómetros. Tuve la oportunidad de ir con ellos en la jaula y durante esos 60 kilómetros pude compartir y conversar con ellos sus últimos momentos de vida. Tengo los testimonios de ellos en mi corazón, en mi vida y en mi alma. Y creo que nunca en mi vida, mientras Dios me dé uso de razón, podré olvidarme un momento cuando, llegados a la cárcel de Pinar del Río, después de un año juntos, en las galeras, en las secciones, en los calabozos, en las celdas de castigo y sobre todo en las celdas de la seguridad del Estado, me di un abrazo con cada uno de ellos y nos despedimos para toda la vida. Al día siguiente, día 6, creíamos que ellos iban a ser llevados al paredón de fusilamiento, pero no fue así. Todos tuvimos una esperanza y pensamos que se le iba a conmutar la pena de muerte. Desgraciadamente, amanecer día 7, a las 2 de la mañana, lo sacaron de la capilla, cantando los 4 al unísono el himno nacional cubano. Ese himno nacional cubano que tantos mártires nuestros lo han cantado en el momento de ir al paredón de fusilamiento, ellos lo supieron entonar también valientemente. Y así fueron llevados a lo que en Pinar del Río conocemos como el Hospital de Juanito, donde en la parte de atrás de ese hospital le dieron pena de muerte por fusilamiento. Muchos hubiesen preferido haber compartido la muerte con sus hermanos de lucha. Hoy son testigos vivientes, interlocutores de quienes dejaron sus mejores años de vida en aras de un ideal. Yo, como la mayoría de mis compañeros, también los he visto partir y de diferentes maneras. Estando en el G2 de Santa Clara,
Entre otros alzados, pues recuerdo específicamente a Babito, el típico mulato jugador cubano que decidió despedirse de nosotros cantando Guaguancó. También recuerdo, en otra forma, a Enrique García, que se murió en huelga de hambre. Estábamos allá en Manaca. Cuando se iba camino del pabellón, cuando se declaró en huelga de hambre, que fueron a aislarlo, cuando lo vi caminando de espalda por el centro del terraplén, ya sabía que ese hombre no volvía. Él había decidido entregar su vida y su muerte, porque son de esos hombres que parecían que estaban destinados, que con su vida podían contribuir a los demás. Y él había decidido entregarle en esa forma, una huelga de hambre. En ese mismo pabellón, posteriormente, habría de salir Oriol Acosta. Mientras Enrique iba caminando, buscando la muerte, vía del pabellón, Oriol, que salía de él, porque iban a soltarlo dentro de poco tiempo, iba a cumplir su condena. Y había tenido un problema de lo que se presenta en el presidio, y había cumplido su tiempo en el pabellón, vino para acá, y le faltaban pocos días para cumplir su condena de 10 años. Estando entre nosotros, al poquito tiempo, a los pocos días, un grupo de compañeros que venían de otra prisión fueron agredidos por la guarnición que estaba, por supuesto, al lado allá de la cerca que nos separaba de lo que era la guarnición. Del lado acá empezamos a gritar, tratando de aguantar la golpiza y de que los compañeros esos que venían de otra prisión pues sufrieran lo menos posible. En un momento determinado sonó un disparo. No sabemos exactamente si fue una orden o un disparo que se escapó, pero eso generalizó el tiroteo. Los que estábamos en el terraplén, por cuestión de supervivencia y de cuidarnos las vidas, pues nos tiramos boca abajo rápidamente en el piso. Y algunos que pudimos ir rodando, pues nos pusimos debajo de un murito, que era bajito, pero que podía protegernos mejor. Oriol, que era también el guajiro de Constancia, del Central Constancia, y que era un buen compañero, solidario en todos los aspectos, pues también había partido hacia el terraplén para tratar de ayudar con sus gritos a los compañeros que estaban siendo agredidos. Las balas sonaron, se generalizó el tiroteo, lo que pudimos guarecernos un poco, pues nos guarecimos. Oriol también se tiró al piso, creíamos nosotros. A él no le dio tiempo de tirarse al piso. Una bala le había destrozado la cabeza. Amado Rodríguez cumplió 23 años en cárceles castristas. Hoy, como ayer, aprieta su pecho al recordar aquel abrazo de despedida a su compañero de causa y amigo Eugenio Font Reyes. Y el 27 de enero de 1962 fuimos llevados a juicio, donde Font llevaba la pena de muerte por fusilamiento. El grupo, como siempre era costumbre en los juicios que se realizaban con pena de muerte, al regresar a la prisión de Boniato, pues siempre el condenado a muerte era separado del grupo. En el caso de nosotros, desgraciadamente, sucedió todo lo contrario. Fuimos mantenidos quizás por más de 2 horas, que fue un tiempo verdaderamente desastroso, al mantenernos en una expectativa que nadie sabía exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Nos pusieron en el pequeño locutorio, que era donde le daban las visitas a los presos. Alrededor de las 7:30 de la noche, contrario a como habíamos esperado, pues todavía siempre en ese momento se guarda la esperanza. Y Font y yo muchas veces conversando, pegados en una pequeña ventana, donde tuvimos mucho tiempo, hablando de cosas quizás muy triviales, pero en algunos momentos también me planteaba que un oficial que había llegado a nuestro juicio, y efectivamente en el juicio él me lo dijo, era el único hombre que podía salvarlo a él, porque ese hombre le debía la vida. Y hasta ese momento, quizás él estuvo esperando que esa esperanza que había. Pero a las 7:30, a todo el grupo
nos sacaron y dejamos a Fon solamente en el cuartico aquel, ya con la certeza, el abrazo final que nos dimos, un gran desgarre internamente, y un llanto quizás que como ayer, hoy no pudo aguantar. Y así fue la situación que se presentó. Pero aún peor todavía, y era un 27 de enero, cuando nos pasaron, que Fon quedó solo desde el pabellón número 1, que era el que le quedaba frente a él, que se veía durante varias horas, aún todavía después, se veía la figura de él dentro del local. Y todo el mundo, pues la comunicación internamente del presidio se hablaba que qué sucedía verdaderamente. Como a las 10 y algo de la noche hubo un apagón en la prisión, y 15 o 20 minutos después, cuando el apagón volvió la luz al presidio, ya Fon no estaba. Tratamos de comunicarnos qué sucedía, si lo habían llevado para el hospitalito, como siempre se acostumbraba a llevar a los que iban a fusilar y al otro día, al amanecer, fusilado, pero no hubo ningún tipo de información posible. ¿Qué había sucedido? Quizás fue lo que nosotros todos comprendimos, que para que no llegara el 28 de enero verdaderamente, que es fecha del apóstol, pues simplemente precipitaron su fusilamiento, y esa fue la acción. A esa hora lo llevaron y a esa hora la fusilaron, y por eso siempre hemos recordado que Eugenio fue un rey, un trabajador, un hombre que casado y dejaba 2 hijos en aquel momento, un hombre quizás fue de aquellos hombres que los principios y los valores le impusieron el deber de tener que enfrentar 2 dictaduras en sucesión, o había enfrentado su vida un 27 de enero de 1962. El régimen comunista de Cuba ha implantado el terror como arma para perpetuarse en el poder. Ha privado de la vida a miles de hombres, mujeres y jóvenes, muchos de ellos menores de edad, por el solo hecho de no compartir el dogma que ha tratado de imponer. Esto fue un problema radicado por problemas de principio, de idea. No nos ocuparon ni a mi hijo ni a mí, ningún tipo de arma, ni teníamos hecho de sangre. Cuestión de desarrollar ideas libremente, el derecho a opinar, a pensar libremente, sin estar guiado ni dirigido ni presionado por nadie. Esa fue la causal. Radicaron contra los poderes del Estado y sin tener ningún hecho de sangre, sin ningún tipo de ocupación, de ningún tipo de arma, nos llevan, nos encausan con petición de muerte. Le mantienen la pena de muerte a mi hijo, y a mí el fiscal en el juicio me baja inmediata y inferior 30 años y lo fusilan. Salimos del juicio caminando, entonces mi hijo Calixto Alberto Valdés Mendoza me dice: papá, me van a fusilar. Yo le digo: ve tranquilo, tú eres inocente, tú no tienes ningún hecho de sangre, no hay ningún tipo de ocupación de nada, entonces no hay razón jurídica, legal, para que ocurra ese tipo de condena. A mi hijo lo fusilaron el 17 de septiembre del 1963, causa 482 del año 63. Y yo escuché, y allí lo escuchamos todos: atención, apunten fuego, y oíamos la descarga. Y hasta la cosa grosera de las milicianas, burlándose y riéndose: viste como Dios brinco, tú verás, ahora viene el otro y viene el otro. Mi hijo se llamaba Calixto Alberto Valdés Mendoza, con 17 años de edad.